Ya creo que todos estamos listos, ¿verdad que sí? A ver, ¿quién está listo? ¿Quién más se alista por este lado? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es bueno el Señor, amén. Aleluya. Muy bien. Vamos a estar leyendo, hermanos, en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Gloria a Dios, aleluya, gracias Dios. Gloria a Dios. Hay esos días en que tenemos siempre la palabra del Señor y gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Bendito eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre para siempre. Marcos, dije, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 35. Cuando lo tenga me indica con un amén, por favor. Amén, aleluya. Vamos a estar leyendo, hermanos. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 41. ¿eh? Muy bien, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos, bendito Dios, ore conmigo, bendito Señor, tú eres maravilloso. Aquí estamos en esta hora, Dios, agradecidos contigo, Dios, poder estar en tu casa, adorarte, glorificarte, Señor, maravilloso. Que tu nombre siga siendo glorificado en este momento, en el cual yo me pongo en tus manos, Dios, creyendo esta palabra, Dios, y recibiéndola en este momento, aleluya. Eres el Dios todopoderoso, aleluya, en quien hemos creído y confiado, en quien seguimos confiando, Señor. Y aún en medio de la vida, en medio de tormentas, Señor, tú estás en medio nuestro. Tu presencia nos ayuda, nos protege. Tú eres real y verdadero, Señor. Y te pido que en esta mañana, Señor, te haga real y presente en cada vida de mis hermanos que están en esta hora aquí. Glorifica tu nombre, Señor, a través de mis labios. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Quizás teniendo un título, a veces es un poco difícil para nosotros saber poner algún tema, algún título. Pero vamos a ponerle las tormentas. Sí, realmente como vienen tormentas a nuestras vidas, ¿verdad? Pero hay solución para ello, hay una respuesta. Cada uno de nosotros las podemos tener a través de la palabra de Dios. Y es lo que hacemos constantemente, lo que estamos en esta mañana haciendo, que a través de su palabra encontramos la respuesta para poder así atravesar por esas tormentas de la vida. Cuando el hombre fue creado, hermanos, él vivía en total comunión con Dios, ¿sí o no? Sí, Adán y Eva fueron creados y estaban en el huerto del Edén. Ellos estaban en completa comunión con Dios, una comunión en la cual lo tenían todo, realmente lo tenían todo. Y quiero pensar de esta manera, en donde no había que preocuparse de nada, no había ningún temor en sus vidas, ni uno. ¿Por qué? Una vez más, porque ellos vivían en la presencia de Dios. Vivían en esa comunión con Dios.
Y desde ya les digo, hermanos, a veces sí vamos a atravesar tormentas en la vida, pero si usted mantiene esa comunión con Dios, aleluya, usted mantendrá su paz interior. Es lo que necesitamos nosotros. Nosotros no somos igual que la mayoría que está allá afuera sin conocer a Dios, en donde muchas veces no saben a quién acudir, cómo controlar sus emociones, a dónde echar sus cargas. Sin embargo, nosotros tenemos esa esperanza, amén. Tenemos la palabra de Dios y dice ahí su palabra, echar tu carga sobre mí, porque Él nos sustenta, Él nos ayuda. Y esa es la esperanza gloriosa que cada uno de nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, las malas noticias, ellos no tenían temor de esas malas noticias. Ellos no tenían temor de enfermedades. Ellos no tenían temor de estar solos. Ellos no tenían temor de no tener sustento. Todo lo tenían. No había temor en Adán y en Eva al ser creados. Y eso era lo que Dios quería para toda la humanidad, que no hubiera ningún temor en nuestras vidas, nada de eso. Ciertamente el temor, como digo, no existía porque en aquel lugar pues no había pecado. El pecado no había en el huerto del Edén. Entonces el pecado es la causa de que haya temor en nuestras vidas, en la vida del ser humano. Entonces tenemos que lidiar con esas áreas en donde tenemos que trabajar de tal manera que podamos luchar y vencer el pecado para que tengamos esa comunión con Dios y poder tener esa paz que necesitamos. Que no haya temores en nuestras vidas. Ahora les pregunto a cada uno de ustedes, ¿algún día ustedes han tenido temor? ¿Algún día hemos pasado y atravesado por ese temor en nuestras vidas? Ahora, ¿por qué entonces vino el temor? ¿Por qué llegó el temor a la vida del humano? Y les pregunto a ustedes, ¿qué respondió Adán cuando el Señor lo buscó, cuando Dios lo buscó, después de que comió del fruto prohibido? ¿Qué le respondió Adán a Dios? Porque Dios anda por el huerto ahí buscándolo. Adán, ¿dónde estás? Y él se había escondido. Y él dice ahí en Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto, dice, y tuve miedo. El temor vino a su vida desde el momento en que pecó. Había pecado y ese pecado lo hizo tener ese miedo y ese temor aún de la misma presencia de Dios. Siendo que antes él podía tener esa comunión con Dios. Pero vemos, hermanos, que el pecado es causa del temor que viene a la vida del hombre. Entonces, nosotros como hijos de Dios, dígame usted, ¿debemos de pecar? ¿Podemos pecar? ¿Pecamos? Y es una de las áreas en las cuales nosotros constantemente estamos luchando en contra del pecado. Porque cuando hay pecado, entonces hay temor. A partir de aquel día, el hombre tendría todo tipo de temores, ¿sí o no? Después de que el hombre pecó, tiene todo tipo de temores. Y basándonos en una de tantas historias de Jesús, vamos a encontrar respuesta a esos temores. Encontramos respuesta. En su palabra encontramos respuesta. Quiero decir que Jesús es nuestro modelo para la vida. Jesús es nuestro ayudador. Jesús es el que puede estar ahí para levantarnos, para darnos fuerza. Jesús es el único que consuela en medio de la tribulación. Jesús es la esperanza en medio de la crisis. Jesús es nuestro abogado. Jesús es el todo para nosotros. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, entonces podemos tener esa paz. No habrá temor en nuestras vidas. Y indiscutiblemente nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos salva. Y puesto en Él esa confianza, en nuestra vida no habrá temor. No habrá temor. Hay mucha gente que usted si quiere solamente hablar un poquito de lo que pasa en su vida y de lo que viene en el futuro.
Solamente al hablar y preguntar, bueno, ¿tú estás listo para encontrarte con Dios? ¿Tú estás listo para irte al cielo? Y luego cuando le dice, ¿tú crees que puede haber infierno? Y cuando habla de infierno, cuando habla de cielo, el hombre, hay un temor en él. ¿Por qué? ¿Dónde estaremos la eternidad nosotros? Esta vida es muy corta, pero ¿dónde pasaremos la eternidad? Y es ahí donde el hombre empieza a pensar, y hay un temor en el hombre cuando sabe que no está bien delante de Dios. Cuando sabe que está viviendo en pecado. Porque estar viviendo en pecado y le dice, ¿estás listo para irte para el cielo? ¿Qué va a decir? Viviendo en pecado. ¿Estás listo? Hay mucha gente que se mofa aún de la palabra infierno, se mofa y se burlan, se ríen, no entienden ellos, no tienen ese entendimiento de lo que es verdaderamente el infierno. Si lo tuvieran, ni siquiera hablaran tan libremente. No, pues yo me voy al infierno, al cabo que no saben ni lo que dice. Y todavía el otro día que fui a hacer un pequeño trabajo, solamente en un día, estaba comentándole a mi esposa que había unos jovencitos ahí, jóvenes muchachos, pusieron su música a todo volumen y pues tenía que escucharlo. Lo escuché, pero lo que escuché me conmovió, me movió y me hizo hablar con ellos. Pero ¿en qué están? Ni siquiera yo creo que están meditando en lo que dicen las palabras, porque no sé si decirlo, pero está hablando de aquellos hombres que mueren y que hacen droga, porque eran esos narcocorridos, hacen droga y todo eso, y dice que al morirse se iba a llevar un cargamento para compartirles allá a los que están en el infierno. ¿Usted cree que eso está correcto? ¿Usted cree que ellos entienden verdaderamente lo que es ir al infierno? No lo entienden, no lo entienden. Entonces, nosotros hemos entendido esto y gracias a Dios que se ha revelado, hermanos, y nos puede Él ayudar. La gente, hermanos, está sin Dios y sin esperanza y nosotros somos esa luz que les puede alumbrar. Así es que hagamos nuestra parte para llevarles el mensaje y decirles que solamente Jesús los puede salvar, que hay un infierno que hay que evitar y que hay un cielo que hay que ganar. ¡Aleluya! Solamente es a través de vencer el pecado, y el pecado se vence a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El contexto de la historia, volvemos a esta historia. Jesús ha estado obrando, hermanos, milagros. Han sido muchos milagros lo que ha hecho Él. Ha sido un día muy intenso de trabajo para nuestro Señor Jesucristo. Jesús estuvo rodeado, hermanos, de multitudes. Rodeado de multitudes. Algunos dicen, entre paréntesis, algunos dicen, es que el pastor no trabaja. Ay, Dios mío. Aleluya. Hasta que yo me puse los zapatos, entonces entendí el trabajo que se hace. Aleluya. Que Dios nos ayude y que Dios ayude a todos los pastores. Que los bendiga, que los guarde, que los proteja y que les dé la fortaleza. Jesús, como el buen pastor, hermanos, en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 7, se los voy a leer y fíjese cómo dice Jesús. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Puede imaginarse las grandes multitudes, no dice multitudes, grandes multitudes que venían a Jesús. Como el buen pastor que tuvo misericordia de ellos y que los veía como ovejas sin pastor, Él estaba ahí para ayudarles a todos ellos. Y que sigue diciendo, dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa de qué dice ahí, del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Vemos entonces
esa parte donde las multitudes se acercaban con Jesús y aún querían caerle encima, porque muchos de ellos, como hemos visto en la historia, aún tocando solamente el borde de su manto, eran sanados. Y muchos eran sanados. Entonces había mucha enfermedad, muchos enfermos, todos querían tocar a Jesús. Y ese es el contexto en esta historia que leímos. Además, hay que ver el versículo 20 donde dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Entonces, vemos a Jesús que está haciendo un trabajal en todo el día, llega todavía la tarde, la noche, y por la causa de la gente que se agolpaba y querían ser también tocados, sanados, ellos no tenían ni el tiempo para comer pan. No podían ellos. Y añadirle las enseñanzas que hacía Jesús, exponiendo todas estas parábolas, enseñando aparte también a sus discípulos, era algo exhaustivo. Jesús verdaderamente estaba cansado. Jesús era Dios, pero Jesús era hombre. Un hombre que tuvo el tiempo para con todo lo que se hizo, él se sentía físicamente, estaba desgastado nuestro Señor Jesús. Y es cuando les pide subir a la barca e ir al otro lado. Y aquí aprendemos, hermanos, a través de esta lección, vamos a aprender y aprendemos como lo aprendieron los discípulos, que no es lo mismo cruzar una tormenta solos, aunque se conozcan los mares, que hacerlo acompañado del que hizo los mares. Amén. Es verdad. Y eso lo debemos de aprender nosotros. No es lo mismo pasar una tormenta, aunque conozcamos nosotros los gajes de la vida, que atravesar las tormentas conociendo al Dios que hizo la vida. Eso es verdad. Y es una lección que ellos aprendieron. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Se levanta una gran tempestad. Pudo ser repentina para los discípulos, pero no para Cristo. ¿O sí? Porque ¿usted qué cree? ¿Usted que a Cristo lo toma algo de sorpresa? Él conoce todas las cosas. Él es el Dios eterno. Él es el Dios desde el principio hasta el fin. No hay fin para Él. Él es el alfa, Él es la omega, el principio, el fin. Él es el todo, aleluya. Para nosotros, para poder, como somos finitos, Él es infinito. Como nosotros somos finitos, tenemos tiempos, periodos en donde comienza algo y se termina algo, comienza algo y se termina algo. El día jueves que estuve ya en Corsicana en el estudio bíblico que tenemos de la organización, estábamos viendo, incluso pasaron un mapa así grande en donde está desde el inicio de la creación, pero aún antes de la creación ya Dios existía por la eternidad. Y después de ahí viene el periodo de la inocencia, después el periodo del pecado, después vienen todas las dispensaciones. Vienen años, pasando año tras año las dispensaciones, y después aún se marca, según el Apocalipsis, toda la gran tribulación, y después de la gran tribulación siguen los 1000 años, el milenio. Después del milenio, aleluya, todavía sigue el periodo de tiempo, todavía Dios sigue, porque Dios sigue en la eternidad. Hay una flecha que puede estar apuntando hacia allá y nunca terminar. Hay una flecha que está apuntando para allá y nunca terminar. Así es Dios. Es el Dios eterno. Aleluya. El Dios todopoderoso en quien hemos creído. Algunos no se han dado cuenta todavía en quién creemos. Nosotros estamos creyendo en el Dios todopoderoso. Nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro proveedor. Él es el todo. ¿Alguien sabe en quién ha creído? O estamos como los discípulos. Ya Pedro, ya los discípulos ya sabían quién era Jesús. Pedro dijo, en un tiempo revelado por el Padre, tú eres el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló ni sangre ni carne, Pedro,
pero mi Padre te lo ha revelado. Pero todos los demás ahí estaban y sabían que Él era el Hijo del Dios viviente, el Dios Todopoderoso. Pero cuando apareció esta tormenta, ¿qué hicieron ellos? Sí, aquella tormenta repentina fue una especie de examen sorpresa. Yo tenía allá en el tecnológico en México un maestro de ingeniería química, era la clase de química que tomaba, y ese maestro era muy especial, como lo querían todos, yo también. De repente nomás llegaba a la clase y nos decía, bueno, hoy tenemos examen, pero si no nos dijo, ¿y qué tengo que avisarles? No tengo que avisarles, hoy hay examen. Y ya sabíamos de él, ya lo conocíamos, porque nada más de repente decía, hoy hay examen. Hay exámenes, hay pruebas, hay tormentas en la vida que usted y yo no esperamos. El detalle es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para estas tormentas? Y es lo que Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos. Es un examen sorpresa a través del cual Él los va a capacitar. Es por eso que nosotros, después que Jesús es levantado, los discípulos de verdad emprendieron el camino del verdadero cristiano, pasando por pruebas, tribulaciones, y ellos lograron vencerla, porque vencieron desde un principio, aprendieron desde un principio. Y quiero yo que cada uno de nosotros aprendamos a través de las tormentas de la vida, aprendamos que Jesús siempre estará ahí presente. Aleluya. Entonces, los discípulos tuvieron el estudio, pero les faltaba la práctica. Los discípulos tenían la teoría, pero les faltaba la práctica. Y quiero decir en esta mañana que algunos de ustedes ya tienen el estudio, ya tienen la teoría, tienen el conocimiento aquí. Y muchos pueden decir y proclamar y decir, sí, Dios es poderoso, pero falta la práctica. Aleluya. Muchos de aquí podemos pararnos y decir, sí, yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios sanador, yo lo creo, aleluya. Pero de repente entra la práctica, entra el examen ese de repente, donde le empieza a doler la cabeza, ¿y qué hace? Y un simple dolorcito de cabeza lo hace decaer en lugar de creer y confiar en Dios y de decir, Señor, aleluya, yo creo en ti. A estos discípulos entran en ese examen de repente, sorpresa, y tenían que aprender a través de la práctica que Dios es poderoso. Aleluya. Dios es poderoso. Así es que si algunos de ustedes por algo están atravesando en este momento por alguna tormenta, déjeme decirle que usted tiene que aprender en la práctica. Tiene que aprender y dejar que Dios sea glorificado. Deje de estar haciendo todo lo posible por solucionar y por salir usted de esa tormenta. Deje de estar remando y remando. Deje de estar sacando el agua de la barca. Aleluya. Mejor despierte al que estaba dormido, Jesús, porque humanamente estaba cansado. Despertémoslo. ¿Cómo? Orando, hablándole a Él, Señor. Aleluya. Toma el control de esta situación y Dios lo va a hacer. Dios lo hizo. Ahora, escuche esto, hay tormentas que ocurren en la vida en plena obediencia a las indicaciones del Señor. Y es que hay muchas veces que nos preguntamos nosotros, ¿y por qué a mí? Déjeme decirle, usted está en plena obediencia a Dios, en sintonía, sincronizado, obediente a Dios, y atraviesa por una tormenta. Qué bueno. Entonces Jesús nos quiere enseñar algo nos quiere enseñar. Si yo estoy siendo obediente, ¿por qué me está pasando a mí? Hay algo que el Señor quiere enseñarnos. Y es lo que quiero decir, que a veces pensamos que, yo porque soy bueno no me va a pasar nada. No, aun cuando seamos buenos, aun cuando estemos en obediencia plena al Señor, aún nosotros no estamos exentos de pasar por tormentas. Así es que debemos de estar preparados y reaccionar a lo que Dios quiere y lo que Dios quiere que yo y usted aprendamos. Jesús
estaba diciendo en este momento, ahora pasamos al otro versículo, a la otra parte donde dice los discípulos, donde él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Bueno, no le voy a explicar tanto de esto porque yo no conozco mucho de barcos, la popa y en un cabezal, pero era una barca. Entonces, en una de las puntas está ahí la popa y el cabezal es una madera atravesada enfrente donde él podía ahí acostarse y tranquilo y los demás remando por los lados. Entonces, vea usted el contexto que hemos tenido. Jesús ha estado sanando, caminando, sin comer, sin cenar. Llega ahora sí a la barca, se sube, ¿y qué es lo que va a hacer? Lo que todo humano podríamos hacer: descansar, dormir. Quítele esas partes donde se imagina Jesús. Ha habido noches enteras en que ha pasado en oración con el Padre. Jesús humanamente estaba cansado y él estaba ahí durmiendo sobre un cabezal. Nos está diciendo que él era totalmente humano. ¿Qué más nos dice eso? Nos está diciendo que también Jesús estaba plenamente confiando en el Padre, porque dormirse. Ahora, Jesús no sabía de la tormenta. Jesús lo sabía. El Padre lo sabía. Pero él está durmiendo tranquilamente porque él está enseñándonos que debemos de estar confiados en Dios. Confiados en Dios. Aleluya. Confiados plenamente. El día, este último viernes de vigilia, nos gozamos aquí con los jóvenes. Yo me gocé como los usó para dar una palabra tremenda. Y uno de ellos comentaba de esa parte que nos falta: confiar en Él, no dudar en Él, estar seguros de que Él está ahí presente. Y debemos de llegar a ese nivel nosotros. Las fuertes olas eran, yo creo, melodías para el Señor Jesús. Las olas así. Para mí también serían melodías. En el buen sentido de la palabra. Melodías eran para Jesús. Pero para los discípulos, ¿qué era? Era una tormenta difícil. Ellos estaban ahí tratando y luchando para no ahogarse. Pero para Jesús era una música para sus oídos. Él tranquilo estaba durmiendo. Entonces, los discípulos, por el temor, dicen ellos: Maestro, van y lo despiertan. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes ese cuidado? Qué pregunta de los discípulos. Pero no los quiero tampoco juzgar a ellos, porque ¿cuántas veces también nosotros hacemos esas mismas preguntas? Sí. ¿No tienes cuidado que perecemos? Señor, ¿cuántas veces oramos? Señor, tú sabes mi necesidad, ya la conoces, Señor. Y ahí estamos nosotros orando y no tenemos respuesta. Pero Dios está siempre escuchando. A veces Dios permite, hermanos, estas tribulaciones para que veamos nosotros que realmente somos incapaces de solucionar situaciones. Y debemos de reconocer esa parte donde soy incapaz de solucionar algo. Me gozo mucho con los agradecimientos, los testimonios que hubo también. Cómo Dios de una manera sobrenatural, Él obra para que nosotros obtengamos lo que necesitamos. Estaban hablando el día viernes acerca de, incluso estamos orando por la familia Arias, amén, que Dios va a hacer un milagro a través de solucionar el estatus migratorio, que es una de las razones por la cual yo estoy aquí. Si yo estoy aquí es porque Dios hizo un milagro en mi vida. Yo no podía arreglar de alguna manera, pero Dios obró. Mi esposa no podía estar arreglada, pero Dios obró, porque es un Dios milagroso donde nosotros no podemos hacer nada. Solamente me recordaba a mi esposa, ¿verdad? A ese día que la solución del pastor es que me mandó al tercer piso por 2 semanas en ayuno y oración. Aleluya. Lo hice por un día. Ni me acuerdo cuánto lo hice, pero sí lo hicimos unos días. Pero tuvimos que reconocer que nosotros no teníamos la manera de solucionar eso. Así es que
Quizás usted en esta mañana está aquí y hay áreas en las que dice, pues no tengo manera. Qué bueno que llegó a ese punto, porque Dios quiere que usted llegue a ese punto donde usted no puede hacer nada, porque ahora Él lo va a hacer. Aleluya. Él lo va a hacer. Pero es que no hay manera de poder someter mis papeles. Usted sométalos en el nombre de Jesús y allá. Y va a haber una pila así de papeles hasta acá. Lo que va a hacer es que Dios va a mandar al ángel, va a sacar el de amero abajo el suyo y lo va a poner arriba. Aleluya. Y le van a hablar y le van a decir, aquí está la respuesta. Pero ¿quién lo hace eso? Lo hace Dios. Y lo digo nada más porque sí, no, lo hago y lo digo porque eso lo hizo Dios conmigo. Eso lo hizo Dios conmigo y lo puede hacer con los demás. Me gozaba en la manera en que Dios obró en las necesidades de mis hermanos Olvera, aleluya, en cómo pareciera que no hay manera de solucionar el problema en la casa, el problema de no hay trabajo, pero de una manera maravillosa y milagrosa, Dios provee a alguien para traer la provisión, aleluya. Y es que son cosas que las oigo y las estoy viendo que son reales. Dios tiene la respuesta para nuestras vidas, aleluya. Donde no hay manera, Dios lo hace. Estos discípulos estaban esforzándose físicamente, se estaban todavía gastando más, tratando de pelear con la tormenta, sacar el agua de la barca. Pero si ellos no hubieran despertado a Jesús antes, físicamente no se hubieran desgastado. ¿Y cuántas veces nosotros nos desgastamos físicamente? Trabajamos 40 horas y dices, no, nos rascamos la cabeza, creo que no la voy a hacer. Buscamos un part-time, buscamos otro time. Y andamos trabajando, matándonos de apenas amanece, no, todavía ni sale el sol, ya andamos allá trabajando, todavía ya está chillando el grillo. Y allá andamos arriba del techo, o como dicen, perdón que usé esa expresión, pero ya está oscuro y todo el día. Y llega el fin de semana y todo lo que ganó, vaya, paga la renta, paga la luz, paga el teléfono, paga aquí, paga y se quedó con nada. Porque usted está remando con sus propias fuerzas. Pero si usted despierta al Señor, que no está dormido, está descansando, usted va a ver la respuesta de Dios. ¿Cuántos me pueden captar esto que estamos haciendo nosotros? Físicamente nos estamos desgastando. En lugar de venir y descansar al Señor, Señor, voy a trabajar solamente estas horas, a ti te voy a dar a lo que a ti te pertenece y tú vas a multiplicar esto. ¿Qué hizo con Elías? Le mandó cuervos, que les gustaba la carne, les gusta la carne, pero le mandó cuervos con carne para llevarle a Elías allá en el río. Consiguió una viuda que lo último que tenía era harina y aceite para hacer tortitas allí. ¿Qué hizo Elías? Se recostó, la viuda ahí haciéndole tortitas, él comiendo, bebiendo agua del arroyo. ¿Quién podía multiplicar esa harina, ese aceite? ¿Quién lo podía multiplicar? Era Dios. Y aún todavía en este tiempo nosotros no le estamos creyendo a Dios que Él puede hacer milagros extraordinarios, sobrenaturales. Y ya los he contado, nosotros somos testigos, nuestros hermanos, algunas familias aquí son testigos de que Dios de una manera sobrenatural puede obrar milagros. Esta mañana es día de milagros, aleluya. Me dijo la hermana Connie, le digo, es que me duele un poco la cabeza. Me dijo ahorita antes de empezar el culto. Y dice, pues hay que orar, hermano. Y no, en ese rato me senté ahí y digo, pues ore por mí, aleluya. Ya puso su mano sobre mi vida, aleluya. Todavía cuando me paré aquí sentí un poquito de dolor de cabeza, pero ahorita ya no siento nada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Yo creo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede sanar, un Dios que puede obrar milagros extraordinarios. Pero Dios nos quiere llevar hasta el lugar donde nosotros entendamos que ya no podemos hacer nada.
Yo no puedo hacer nada. Ellos no podían hacer, los discípulos no podían hacer nada. Se la pasaron remando y no podían contra la tormenta. Y le dicen a Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Usted cree que yendo los discípulos con Jesús en la barca iban a morir? No iban a morir. Ellos no iban a perecer. Nosotros en la vida vamos en la barca de la vida, vamos con Jesús en la barca. Jesús va con nosotros en la barca. Vamos a morir, vamos a perecer, vamos a sufrir. Tenemos que poner nuestra confianza plena en Dios de que todo el camino de nuestra vida estamos a salvos. Estamos protegidos, estamos resguardados por ese Dios maravilloso. Y a veces Dios permite estas tribulaciones, hermanos, para que veamos que somos de verdad incapaces de hacerlo solo, de atravesar solos esas tribulaciones. Hay que doblegar, hermanos, a veces no lo quiero decir, pero ya me está saliendo, ese orgullo. A veces hay orgullo en nuestras vidas. Sí, hay esa autosuficiencia. Creemos que nosotros podemos solos. No, es que yo le voy a hacer así, de esta manera, le voy a hacer así, y así, así, así me va a salir. Nada, le hacemos de todas maneras y nos va peor. Y después la esposa voltea y nos mira, te dije. Porque a veces no escuchamos a veces ni siquiera a nuestras esposas, menos a Dios. Muchas veces nuestras esposas nos están diciendo, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá, haz esto, lo otro. Y nosotros la ignoramos. Y de rato nos va mal. Y la esposa nomás nos mira, te dije. Pero no nada más ella. El que está allá arriba también nos dice, te dije. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es el único que podemos nosotros confiar, hermanos. Debemos de confiar en Él solamente. Hay que acudir a Dios. Tenemos su promesa, tenemos su palabra. Tenemos que someternos a ella y creerle a Dios que Él ha prometido estar con nosotros todos los días, no de vez en cuando, sino que todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestras vidas. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿A alguien de ustedes lo ha abandonado? Claro que no. No nos abandona, no nos dejará, no te dejaré, no te desampararé. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Es la promesa de Dios, no dejarnos, no abandonarnos. El detalle es que algunos nos bajamos de la barca, nos salimos y ahí ya no hay cuidado y protección. Volvamos a la barca, volvamos con Jesús. Y qué precioso es haber visto ese momento, ¿no? Jesús despierta, ya despertó, ve la tormenta. ¿Y qué dice? Que Jesús le dice a la tormenta, calla, enmudece. Aleluya. Qué hermoso, a ver si es ese momento, ¿no? Pues está una tormenta de repente. No sé si será algo parecido al clima de Texas, ¿verdad? El clima feísimo y a la hora ya está todo calmado. No sé, pero bueno, no, es una comparación muy lejos, ¿verdad? Pero Jesús en ese instante, en ese momento, dio la palabra y esa tormenta se acabó. Se acabó. En la vida hay tempestades, hermanos, que agitan el alma. Nuestra alma se agita. Escuche la voz del Todopoderoso, del Creador de a veces podemos decirlo así, de las tormentas, porque a veces Dios permite que pasen esas tormentas y nuestra alma se agita. Estamos nosotros desesperados, pero es ahí donde Dios quiere que nosotros no solamente que se calle el mar y la tormenta, sino que también esa alma agitada que se calle, que se calme, que estemos tranquilos. ¿Por qué estáis amedrentados?, le dice Jesús. ¿Por qué? Amedrentados. ¿Se imagina el pánico que habían ellos? Hay un momento en que usted ha estado en ese pánico de temor, de miedo, por poco morir.
¿Alguno? ¿Alguno de ustedes aquí? ¿Nadie? ¿Alguien que dijo, ya, este fue mi último día? No sé, cuando iba cruzando el río, me andaba ahogando ahí. Yo me andaba ahogando. Muy buen nadador y todo lo que sea, pero me agarró un remolino, dejé mi bolsita ahí, se fue, mi bolsita de ropa, se imagina, pasé el río, me dio una volteada así, me sumió hasta abajo, pero no sé cómo pasó, Dios misericordioso, volví a salir y salí a la orilla, otra vez, llegué ahí a Bronzeville. Ahí me puse ropa de la que había ahí, pues ahí hay mucha, a la orilla. Creo que hay momentos en los que sí hay ese temor tan fuerte, amedrentados. Ellos estaban a punto de ir pensando, ¿verdad? Ya aquí vamos a morir, en nuestro último día. ¿Cuántas veces pensamos que es nuestro último día? Ya, yo creo que aquí esto ya no tiene solución. Es lo que pensamos, no hay solución. Pero vemos aquí lo que hace Jesús. Y les reclama o les dice a ellos, ¿cómo es que no tenéis fe? Porque la fe la está demandando ¿de quién? ¿De quién la está demandando Jesús? De sus discípulos. Ahora levante la mano aquí si hay algún discípulo de Cristo. ¿Hay algún discípulo de Cristo? Como que están así, hermano. Así. No, dígame la verdad. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí en esta mañana? Pues por medio de esa tormenta que está atravesando, el Señor le exige que usted tenga fe y que no venga y le reclame. Como no tenéis fe, pues entonces ¿en quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? Aquí estoy yo, dice el Señor, ¿verdad? Está aquí el Señor. Hemos creído en el Dios real, verdadero, que nos puede ayudar. Entonces la fe es una demanda de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ya como discípulos debemos de tener fe. Así es que vamos a ponerla en práctica. Vamos a ponerla en práctica. No tengo, Señor, para este mes, ya se acabó el mes, ya llegó la renta, Señor. Pues ahí ponga en práctica la fe y diga, Señor, en el nombre de Jesús, no sé cómo, pero voy a tener para pagar esto. Voy a tener esto para pagar el carro, la luz, el teléfono, el celular. Y qué bueno que ya no le alcanzó para más porque ya el internet se va a acabar. Bueno, pues de alguna manera Dios trabaja para que también deje de ver tanto ahí. ¿Para qué quiere usted ahí movies, películas, perdiendo el tiempo ahí? No, usted no pierda tiempo en esas cosas, hombre. Ni debería de tener ahí esos, ¿cómo se llaman? DirecTV o no sé qué, ¿verdad? Dish Latino, no sé qué más. Bueno, pero es que la verdad es que se está perdiendo mucho tiempo en eso. Y si viene una tormenta, lo primero que se va a cortar. ¿Se imagina que venga una crisis tremenda? ¿Qué es lo primero que vamos a quitar? Internet, teléfono. Porque nosotros no nos comunicábamos con teléfono, ni teníamos celular nosotros. Puras señas de humo. No es cierto. Cartitas de amor, qué hermoso, que es cartitas que se hacía uno. No las necesitábamos. Es más, yo creo que éramos más felices. Yo digo que éramos más felices. Hoy los niños de ahora, los bebitos ya están con su teléfono. Vaya a correr allá. No, ellos están ahí metidos en el teléfono. Dios nos ayude. Entonces las crisis vienen para enseñarnos muchas cosas. Que no necesitamos muchas cosas. Lo básico. No nos estamos preocupando de más, hermano. Entonces la fe está demandándole a Dios para que nosotros confiemos en Él y que muchos de los temores deben de desaparecer. El temor está ahí porque hay falta de fe. El temor está ahí, entonces, hermanos, dije al principio, el temor está primero porque hay pecado. Porque cuando hay pecado, no hay comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, hay temor. Ahora, no hay fe porque hay temor, porque la verdad es que no le estamos creyendo al Señor. Y es una demanda para nosotros. Como hijos de Dios, Dios está esperando que nosotros creamos en Él, confiemos en Él.
Y vamos a depositar nuestra confianza en Él, hermanos. ¿En quién hemos creído? Al final, dice el versículo ahí de Marcos capítulo 4, el versículo, ¿cuál dijimos? Entonces dice, versículo 41, 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo terminó este versículo? ¿Quién es? ¿Quién es? Aun cuando ya sabían que Él era el Dios, que era el Hijo de Dios, aún todavía al ver esos milagros poderosos que hizo el Señor Jesús, todavía se hacen ellos preguntar, ¿quién es este Dios? Y ahora les hago yo la pregunta, ¿quién es este Dios al que servimos nosotros? ¿Quién es? ¿Quién es verdaderamente este Dios? Muchas veces nuestra mente, que es tan pequeña, no puede comprender que servimos a un Dios todopoderoso, aleluya, todopoderoso. Él está sentado sobre el círculo de la tierra y dice, cuyos moradores son como langostas, tan pequeñitos así. Él dice, convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. A ese Dios servimos, aleluya. Nosotros no estamos temerosos porque ¿qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar con la economía? No, nosotros estamos confiados porque hemos creído en el Dios todopoderoso, aleluya. Y a pesar de tormentas que pase usted, no se preocupe. Pongamos en práctica la fe. Pongamos en práctica la fe. Y en esta mañana vamos a ponerla en práctica la fe. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Buscaron a Jesús. Ayúdanos que perecemos en esta mañana. Eso es lo que vamos a hacer. Vénganse aquí al altar corriendo, aleluya. Vénganse a buscar a Jesús. Vamos a orar, a clamar, a pedirle al Señor que Él sea glorificado. Si usted está atravesando por una tormenta, si usted está atravesando por una grande necesidad, venga aquí al altar, vamos a orar con usted. Los diáconos están aquí ya listos para orar por ustedes. Vénganse aquí al altar, y si usted no tiene ninguna necesidad, ninguna petición, con mayor razón, véngase aquí al altar para darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias. Bendito eres. Véngase al altar. Vamos a orar, aleluya. Gloria a Dios, gloria a su nombre para siempre. Bendito sea Dios. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor amado. Gracias, Dios. Damos gracias, oh Dios, por tu Espíritu Santo.